Hermanos, que el Señor les bendiga. Ya por fin estamos en el programa. Perdónenle la tardanza debido. Miren, yo siempre digo, cuando hay oposición es porque hay victoria. Cuando hay oposición es porque realmente el Señor quería que esto sucediera, porque hay alguien que va a estar esperando este programa para gozarse de lo que el Señor tiene para él. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo. Coraza de salvación. Hermano, aquella persona que todavía no sabe lo que es coraza de salvación y no está viendo por primera vez, yo le voy a explicar qué es coraza de salvación. Coraza de salvación es donde el Señor quiere que sepa que tú no estás solo, que todos pasamos por un proceso por el cual Dios permite. ¿Para qué? Para enamorarte, para cuidarte. ¿Cómo nos enamora? Pues porque buscamos más de su presencia. Y no tan solo eso. Él quiere que sepa que en medio de tu proceso hay herramientas donde tú puedes trabajar, donde el Señor te enseña cómo tú puedes ir saliendo de ese desierto. Pero solamente como testificando. Y yo tengo aquí a mi lado a una persona muy querida por todos nosotros, nuestra hermana Lina. Nuestra hermana Lina viene a testificar la grandeza, las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y sin más perder el tiempo, yo quiero que hermana Lina se presente, aunque ya sabemos que es la hermana Lina, pero se me puede presentar, hermana Lina. Dios te me bendiga. Amén, muchísimas gracias. Bueno, un saludo cordial a todos, muchísimo gusto. Me presento, mi nombre es Lina Bravo. Soy una mujer que hoy día vive para el Señor, camina por el Señor. Desde pequeña fui criada en un ambiente no creyente. Fui caminando, transcurriendo del tiempo, pasando por situaciones como cualquier niño, creciendo con la familia, estudiando, preparándome. Me profesionalicé, me especialicé, siempre busqué ese crecimiento profesional, pero no el espiritual. Santo. Hasta que un día definitivamente quedo embarazada de mi hija. Y el médico me diagnostica que no me puede salvar ni a mí ni a mi hija, que tenía que elegir entre la vida de ella y la vida mía. Y pues en ese momento era como que me estuvieran diciendo, ¿sabes qué? Todo está muy bien, nada está sucediendo, nada malo va a pasar, la niña viene al mundo. Mi hija se llama Victoria de los Ángeles. Amén. Ese diagnóstico que el médico dio en ese momento fue revocado. Y desde ese instante empecé a ver las señales de que el Señor estaba conmigo. Amén. Pero eso no solamente trajo a mi hija, ese embarazo de alto riesgo, trajo la pérdida del riñón, el único con el que yo nací. Wow. Me llevó a diálisis durante 2 años y tuvieron que trasplantarme un riñón. Riñón que me duró solamente 9 años. Me duró 9 años y cuando me enteré que ese riñón me estaba muriendo por toda la situación que se vivía en el país donde nací, la falta de medicamentos, pues tuve que emigrar a otro país y allí pasé 7 largos años de dolor, de sufrimiento. En ese instante fue un momento de choque impactante para mi vida, porque no solamente había perdido ese riñón, sino que tuve que cerrar la empresa que tenía en ese momento, perdí mi apartamento, perdí mi matrimonio, perdí mi ojo derecho a raíz de una crisis hipertensiva durante una diálisis. Pues me quedó la vida y me quedó mi hija. Amén. Y con esa maletica cargada de esperanza, me fui a otro país. Pasaron 7 largos años y los médicos me diagnosticaban poca esperanza de vida. Los médicos me decían que yo realmente no podía seguir avanzando, que cada día iba peor, que las cosas estaban peor. Y pues bueno, en mi corazón yo decía, Señor, si de verdad tú existes, escúchame. Una noche llega mi mamá de trabajar
Ella había tenido un día muy duro y pues habíamos tenido una situación difícil con la familia y mi madre me dice que ya no me puede tener en casa, que tengo que irme. Y mira, fue tan fuerte escuchar esas palabras de quien te ha dado la vida, porque cuando nos volvemos madres o padres, empezamos a entender el verdadero amor hacia un hijo. Amén, así es. ¿Sí? Entonces yo no entendía cómo podía estarme diciendo. Pero mira, eso eran engaños. Engaños que utiliza el enemigo para hacerte dudar y para dañarte en lo más profundo de tu ser. Pero resulta que esa fue mi catapulta, porque esa noche llena de lágrimas, de dolor, yo recuerdo que salí al balcón de la casa y con mucha tristeza y lágrimas en mis ojos yo le decía: Señor, si tú de verdad existes y me estás escuchando, envíame un ángel para saber que tú me estás oyendo. Y recuerdo claramente que llegó ese ángel en forma de un matrimonio. Amén. Unos jóvenes que me miraron y me dijeron: hola, estoy buscando a tu hermano. Ella no estaba, estaba yo, porque era yo quien necesitaba recibir Amén. esa bendición. Así hicieron una oración por mí y más nunca me pude separar del Señor. Amén. Es bonito porque cuando el Señor empieza a capturar la mirada de uno, porque es cuando empieza a llamar nuestra atención, llevando a uno por procesos difíciles que uno piensa que con nuestra fuerza podemos salir. Pues cuando no tenemos el conocimiento del Señor. Pero cuando empezamos a entender que el Señor es el que va trabajando en nuestras vidas, que nos hace pasar por este proceso porque Dios lo permitió. Dios lo permitió, ¿para qué? Para capturar esa mirada, para llamar esa atención, porque no es todo un caballero. Si nuestra hermana Lina no le dice al Señor: si tú existes, envíame un ángel. No llegó uno, llegaron dos. Ahí es la confirmación, ¿verdad?, de que el Señor sí existía, que el Señor sí existe y que nunca nos ha desamparado, que cada oración, cada petición, Él le escucha. Y a veces pensamos que no, el Señor no nos escucha. Y pasamos por el proceso y estamos pasando, y seguimos diciendo: Señor no inclina su oído hacia uno. Y si Él inclina su oído, y lo más lindo es ese sentido, porque de ese momento ella nos ha separado del Señor. Pero en ese proceso viene el proceso de conocer al Señor. ¿Qué me puedes hablar? Así es, realmente el hecho de que yo en mi debilidad, en mi desesperanza, y el encontrarme en un país extranjero, sin dinero, sin trabajo, sin mi familia, sin todo por lo que anteriormente les había comentado, que yo había trabajado durante tantos años, porque ¿qué te enseña el mundo? Tienes que prepararte, tienes que estudiar para ser alguien. Exacto. Profesionalmente, para que no te falte nada. Pero entonces la vida puede ayudarte en muchas cosas. Y en este caso jugó mi salud. ¿Okay? Y sin salud no somos nada. Y sin el espíritu estamos muertos. Podemos tener todo, pero siempre vamos a tener un vacío que no llena nada. Entonces, mi relación con el Señor empezó a través de la alabanza, a través de la música. Y es que empecé a sentirme tan en paz. Era que yo sentía que cuando yo acudía a Él, y yo me sentaba en esa máquina de diálisis durante 4 horas, viendo a mis demás compañeros morir a mi lado, gritar. Yo lo que hacía era que cerraba mis ojos y decía: Señor, en mi debilidad tú te fortaleces. Porque qué bonito no decir esas palabras porque las digas,
sino porque como comienzas a conocerlo, qué bonito, comienzas a enamorarte. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo puedo enamorarme de ti si no te conozco? Es como en la vida natural. Tú no puedes enamorarte de una persona que tú no conoces. Necesitas convivir con ella, hablar con ella. Y pues esos detalles de amor empezó el Señor a mostrarnos a través de la alabanza, a través de los instrumentos musicales. Y mira que no estudié música, pero tengo una habilidad para escuchar, que yo sé que en algún momento yo podré desarrollarla y alabar al Señor con mi propia mano y mi propia voz. Amén. Sí, Becky. Y mira, es algo que yo le quiero decir al mundo entero, porque es fácil contagiarnos con lo que otras personas nos dicen. Inclusive los médicos. Miren, los médicos son ángeles. Yo los veo hoy día así, como ángeles que vienen a este mundo a ser instrumento de Dios. Amén, así es. Totalmente, ¿cierto? Y pues que yo escuchara esas palabras de los propios médicos, pero que al mismo tiempo tuviera del otro lado como una voz interna que me decía, yo estoy contigo y te saqué de tu tierra y te traje aquí porque te tengo una promesa. Y yo decidí creerle a Él. Amén. A Él, Becky. O sea, es una cosa que tú no te vas dando cuenta. Cuando ya tú vienes a como que conscientemente a entender que estás enamorada del Señor, tú dices, wow, ¿en qué momento sanaste mi herida interna? ¿En qué momento me quitaste el dolor? ¿En qué momento me diste esta alegría? Porque la busqué tanto y no la hallaba. Y es el Señor que con sus dádivas de amor, que Él hace cosas en ti que realmente te vuelve una nueva criatura. Amén, porque hace cosas que jamás esperaba que ibas a hacer. Eso me trae a mi memoria. Hoy día, quien hoy es Becky, no es aquella Becky que estaba allá en mi país, allá natal, Puerto Rico. Claro. Hoy puedo decir por hoy que el Señor a veces nos tiene que sacarnos de nuestro lugar para poder trabajar con nosotros. Y eso yo le digo, gracias Señor porque permitiste yo salir de allá para trabajar en mi vida, porque es la única manera donde puede capturar nuestra atención. Porque en nuestros países, ¿cuál es el problema que tenemos? Nuestro país natal, buscamos la manera, hacemos de todo, pero busca la presencia del Señor. Así es. No, nos enfocamos en otras cosas, pero no nos enfocamos en el Señor. Y es la manera donde el Señor buscó de cómo ese pequeño enfoque hacer un enfoque grande, porque en ti el Señor enfocó bien, ¿verdad? Como en mí, el amor, la pasión, porque con el amor va la pasión. Y esa pasión de la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo la manera que Él trabaja en nuestra vida. Y es tan diferente, ¿verdad? Porque uno puede ser una cosa, pero el sosiego, la paz, ese interior en nosotros, esa comprensión, no sé cómo tú lo quieras, como lo ves, pero yo veo la misericordia del Señor que trabaja en nuestra vida, cambia muchas cosas. Y lo que vemos es quien yo era, a quien soy, a quien seré. Porque es así. Yo lo puedo mirar de esa manera, como dice el Señor en Filipenses 4, donde el Señor habla de la fortaleza, ¿verdad? Que solamente es el Señor el que está con nosotros. Y es bien lindo, mira, es lindo, porque como ese sosiego, la paz interna, solamente la hacemos. Sí, definitivamente. Mira. El perdón, hasta perdonarnos nosotros mismos. Sí, definitivamente. Mira, hay vamos a decir, unos tips que yo empecé a poner en práctica cuando comencé a conocer al Señor. Amén.
Porque es que yo decía, ¿cómo puedo yo dar de esto que yo estoy recibiendo de ti? Porque es como cuando tú consigues una beca, por dar un ejemplo, y tú ves a una persona que está necesitada de una beca para estudiar, tú compartes lo que tú recibes. Oye, mira, a mí me sirvió, ¿quieres hacerlo? Hazlo así. Entonces, ¿por qué no hacerlo con el Señor? Becky, te digo algo, caminar con el Señor no es fácil. No es fácil, mucha gente te busca y yo misma me veía en ese panorama, porque de ser la niña que le gustaba la fiesta, la parranda, nunca bebí porque mi salud no me lo permitió, pero una mujer entregada totalmente al mundo, pero que al final me quedaba un vacío, que tomaba decisiones equivocadas, buscando refugio quizás en otras cosas, que lo que estaba era dañándome física y emocionalmente y claramente en el espíritu. Porque Amén. Luego que aprendemos a conocer al Señor, te das cuenta que tú eres un templo. Y este templo te lo da tu cuerpo. Es lo que el Señor te da para que tú permitas que el Espíritu Santo que Él dejó habite en ti. Lo lastimamos de muchísimas formas, con la alimentación, drogándonos, haciendo cosas que realmente no debemos. Pero mira que en ese caminar y en ese transformar, yo quise ir a más. Las personas que me mostraron al Señor, recuerdo que mi hermosa madre espiritual me decía, tenemos que volver a ese primer amor. Amén. A ese amor, a ese que dio su vida por ti y por mí, y que sin haber nacido ya nos amaba. Y yo no lo comprendía. Pero entonces cuando yo empezaba a escudriñar la palabra y empezaba a escuchar con humildad y sin vergüenza, porque muchísimas veces no llegamos al Señor por lo que dirán. Exacto. Por temor a perder una amistad, o por temor, si hasta la misma familia muchas veces le da la espalda. Pero entonces viene el Señor y en su palabra nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo yo te recogeré. Amén. Qué maravilloso. O sea, ¿quién en este mundo te puede decir esas palabras? Y empecé a entender que cuando Dios perdonó mis pecados, que murió en la cruz y pagó un alto precio por mí, Él borró todos mis pecados. Amén. Los borró, y si los borró ya no los tengo. Es como cuando tú escribes en un cuaderno. Si tú lo borras o arrancas esa hoja, nunca existió. Amén. Por eso somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, Becky, yo decía, Señor, ahora me has dado la fe y me has estado fortaleciendo, porque yo veía cada día cómo me sacaban victorias de situaciones donde mis médicos me decían que yo no iba a poder. Entonces, empecé a predicar la palabra en las calles. Empecé a hacer círculos de estudio y de oración con mucha gente. Mira, Betty, y yo a veces no sentía fuerzas físicas, pero cuando yo me arreglaba y me ponía mi camiseta para identificar la obra del Señor, Becky, no me preguntes de dónde salían fuerzas. Yo venía como si viniera recargada con las baterías para ese momento y para lo que viniera. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor me ofreció a mí en mi momento. ¿Y cómo voy a querer yo soltarme de esa fuente si cada vez que yo oraba por un enfermo o escuchaba a una persona, aún sintiéndome yo mal, me olvidaba de mí para dar a otros lo que el Señor me había dado, de que era retribuido? Y no es, mucha gente cree que es palabrería, pero hermanos, es cierto, el Señor te multiplica al 100 y al 1000%. Amén. Y lo que yo creí que un día había perdido, pues el Señor me lo ha retribuido de una manera incalculable.
porque la vida es invaluable. Amén. Así Y mismo ahora es. tenemos esta vida, y esta Amén. vida es para servir. Amén. Así mismo es. ¿Verdad que sí? Amén. Así mismo es. Hay veces que pensamos y yo lo digo por mí. Y me pongo a pensar y a ver, Señor, cómo yo he evolucionado. Porque evolucionamos en las manos del Señor, porque el Señor va transformando. Yo en un tiempo atrás yo no tuviera lo que estoy haciendo hoy, Así es. teniendo esta conversación contigo, este pequeño programa, este pequeño espacio, ¿verdad?, de testimonio. Antes no me hubiera atrevido a hacer, pero cuando el Señor va transformando ese corazón y te va dando esos entendimientos, ya a uno no le da vergüenza nada. Al contrario, no le importa lo que digan los demás. Al contrario, queremos trabajar porque sabemos que la mejor paga, la mejor recompensa la da nuestro Señor Jesucristo. Con solamente mantenernos en el hueco de su mano, aún sabiendo por lo tantas cosas, vicisitudes que pasamos, el Señor toma cuidado con nosotros. Y aquí dice, que estaba yo hablando donde dice aquí en el Salmo no, en Filipenses 4, 13 y 14. Siempre me identifico con él porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. El Señor siempre está con nosotros. Él está en medio de la tribulación, que a veces pensamos que no lo está, pero Él está con nosotros. Él es partícipe, solamente Él está esperando el momento que nosotros abramos nuestra boca. Señor, te necesito. Señor, no me desampares. Señor, no me dejes, aunque sabemos que no lo va a hacer, pero Él quiere escuchar de nuestra voz. Y mira, ¿cuándo fue el momento? El momento que el Señor ahí empezó, pero a enamorarte por completo, en medio de ese desierto, porque hay personas que nos escuchan y piensan, no es nada, pero hay desiertos que a veces pensamos que no hay salida. Sí. Y cuando llega el momento que el Señor te da herramientas para salir, que a veces pensamos que no las tenemos, pero el Señor para todo nos regala esa herramienta tan preciosa que no a todo el mundo nos da la misma herramienta. ¿Qué nos puedes hablar referente a eso? Bueno, Betty, yo pienso que el momento donde el Señor me colocó el anillo y me dijo, no llores más, mujer, fue un momento cuando mi ex esposo llega al país donde me había quedado a recibir tratamiento y noto su diferencia. Y me dice, ¿sabes qué? No te puedo ayudar más. Tengo que irme. No es la misma mujer que la enamoré. Ya no contaba financieramente con su apoyo. Mi hija en ese entonces se había devuelto a Venezuela, el país donde nací, a pasar unos días con su papá, la Navidad, y me he quedado sola en casa, en una casa donde no tenía que comer, donde no tenía dónde dormir. Y una noche en el piso, caí en el piso y le dije, ¿sabes qué? No puedo más. No puedo más porque estaba tan mal, porque te llegaron todas las cosas juntas. Y en ese momento yo me arrodillé en el piso y recuerdo que esa noche comencé a llorar y a decirle, te entrego todo, te entrego el control, no sé qué vas a hacer conmigo, no puedo sola, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hablarte. Becky, solo sé decirte que lloré tanto que salió el sol. Y yo allí arrodillada todavía con mi brazo en alto. Muchas gracias. Con mis brazos en alto. Y me dio por abrir la Biblia en ese mismo instante. Y leí un versículo en Isaías 57 que decía que el Señor no miraba mi pecado, que ya no llorara más,
porque yo iba a ser absorbida por Él. Santo. De que Él iba a tomar el control y de que Él me haría su esposa y que Él siempre me cuidaba con nosotros. Desde un principio, como siempre lo fue, como su niña amada, como su joya preciosa, que no siguiera buscando más en el mundo lo que Él tenía reservado para mí. Amén. Y me dijo tan directamente estas palabras: necesito que renueves el espíritu de tu mente y no creas en lo que te dice el mundo. Porque Amén. yo haré cosas grandes en tu vida. Amén. Becky, yo en ese momento, yo decía: Señor, ¿a qué te refieres? ¿Qué me estás diciendo? Y me quedé con esa pregunta en mi mente. Y un hermano que vivía en España me llama y me dice: oye, Linita, tengo que decirte unas palabras. ¿Sabes? El Señor te manda a decir que te sacó de tu tierra y de tu parentela, pero tu tierra es tu corazón. Amén. Y tienes que renovar este corazón. Y esa mente, que son esos pensamientos, bórralos y nútrete del Señor. Entonces entendí en ese momento que ya no tenía que llorar más por lo que un día tuve. Y fui invitada a ir a nuevas batallas. Y hoy día el Señor me ha estado esperando de este lado, gritando victoria. Y por eso puedo hoy estar aquí contigo, dándole testimonios a muchísimas personas. Tú que me estás viendo, que sientes que en cualquier momento vas a desmayar, que ya no puedes más, que estás pensando en quitarte la vida, que estás pensando en dejarlo todo. Solo te digo: espera, toma aire, respira y dile: Señor, si existe, escucha, porque el Señor te ama y siempre va a enviar instrumento, siempre va a enviar a alguien, una voz, tu voz interior, que Amén. ese espíritu te ama. Amén. Amén. Así mismo es. El enemigo trata de ocupar nuestra mente, tirando dardos, cosas negativas con que ya no sirven. Sí, porque a veces nosotros mismos nos menospreciamos, aunque no vemos el sentido de la vida. Sí. Y cuando el Señor captura ese pensamiento, es lo más lindo, porque yo también pasé por eso. Llegó un momento que uno menos se despreciaba y uno empieza a decir: no tengo valor. Estoy pasando porque me tocaba pasar, porque yo no viví para esto. Así es. Yo nací por equivocación, porque así es que viene el pensamiento. Pero cuando tú vienes a hablar con el Señor y empiezas a profundizar como lo hiciste, el Señor te da ese sentir: tienes valor, eres vida con propósito. Dios, quiero hacer grandes cosas en tu vida, porque Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno. Solamente a nosotros nos limitamos, pero con el Señor no hay límite. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor renueva todo, la célula, renueva pensamiento, renueva cada cicatriz, la sella. Así es. Y empieza a comenzar a hacer un nuevo trabajo, como somos el barro, donde comienza el alfarero a construir, ¿verdad? Poco a poco, una pieza, un baluarte tan grande, que somos las manos del Señor. Y lo más triste es que el mundo ofrece, pero no te ofrece nada. Al contrario, nosotros somos baluarte en las manos del Señor. Sí, Señor. Pero en las manos del mundo no somos nada. No te quita. No quita. Ese sosiego, la paz interior que recibimos, el mundo no la da. Sí. Al contrario, nos carga de cosas negativas. Así es. Que nos vemos un callejón, pero sin salida. Pero con el Señor vemos que vemos.
que aunque el camino sea de piedra, pero vamos buscando soluciones, cómo llegar al otro lado, total, para llegar a la victoria. Sí. Tengo un gran amigo que siempre me ha enseñado, ha sido mi mentor, que siempre me ha enseñado a que no permitamos que los árboles nos distraigan de ver el verdadero paisaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los árboles pueden ser muy bonitos, muy secos, muy grandes o X, porque las cosas bonitas o las tentativas están disfrazadas de esos árboles. Pero entonces muchísimas veces tú pasas por situaciones donde ves un envoltorio muy hermoso y quieres ese regalito, y cuando destapas ese regalito es un problema. ¿Y ahora qué hago si ya lo tengo? Me dejé llevar por el papelito. Entonces aquí es donde yo empecé a ponerle discernimiento, porque no es lo mismo tener conocimiento. Yo puedo aprenderme las tablas de multiplicar y ya tengo conocimiento. Amén, así es. Vale, pero ¿cómo voy yo a aplicarlo? Allí es donde entra la sabiduría que te da el Señor. Ok, a través de las Escrituras. Y te dice, hijo mío, ten cuidado, no te sientes en mesa de carnicedores, porque te puede pasar esto y esto. Por eso la vida de un cristiano no es fácil. Y cuando el Señor no hizo excepción de personas, y nosotros también debemos seguir sus pasos y no hacerlo, también nos manda a caminar en rectitud, a hacer el bien, a no envidiar. Es tan sencillo, es tan pero tan sencillo, solo que lo complicamos porque por naturaleza tenemos una carne, tenemos una piel pecaminosa, ¿ves? Pero es tan grande la misericordia del Señor que cuantas veces tú te caes, el Señor viene y te recibe. Así como nuestros padres o nuestras madres, ¿cierto? Que no importa cuán malo o bueno sea un hijo, siempre viene. Y por eso la parábola del hijo pródigo me encanta. Amén. Me encanta, es una parábola que de verdad te lleva a que no importa lo que tú hayas hecho, el Señor siempre te va a quitar esas prendas sucias y te pondrá los mejores vestidos, te pondrá ese anillo de oro y te dará tu lugar. Porque un verdadero hijo de Dios no retrocede. Amén. Así El camino del hijo de Dios es siempre ascendente y hacia arriba, así como digo yo, como la flecha de las utilidades, cuando tienes mucha ganancia, mucho dinero. ¿Ves? Tenemos aflicciones, sí, sí, pero de verdad la forma la forma en la que yo me enamoré del Señor definitivamente fue en esos momentos en donde yo me encontré en ese lodo, que le pedía al Señor que también me alimentara con la comida que le daba a los cerdos, porque no tenía ni siquiera comida para alimentarme. Menos mal que mi hijo estaba con su papá en ese entonces. Pero mira que empecé a bendecir al Señor en medio de mis pasos. Y mis compañeros en la unidad de diálisis comenzaban a darme de sus alimentos. Y por allí yo empecé a alimentar. Pero era tanto el dolor que empecé a refugiarme en el agua. Porque ¿qué le quitan a un paciente el agua? Porque te estás acumulando. Tus riñones no funcionan. De que gané casi 30 kilos de sobrepeso. Y un día la doctora me dijo, Lina, sé que perdiste tu casa, tu familia, tu pareja, tu negocio, perdiste todo. Pero el Señor te ha dejado algo maravilloso, tu vida. Amén. Tienes tu vida, ¿qué vas a hacer con ella? Te doy 4 días para que bajes 10 kilos de sobrepeso, de pura agua. De que era tanta la depresión. Y hoy entiendo que el Señor me ha arrebatado de los brazos de la muerte. Amén. Me rescató. Amén. Tengo un amigo que me dice que yo soy su pequeña joven. Porque nunca me quejé. Porque cuando comencé a caminar con el Señor, empecé a llenarme más de alegría. Empecé más a reírme durante mi tratamiento.
podía soportar las 4 horas pegada en esa máquina. Empezó a cambiar todo en mi vida. Empecé a agarrar más energía. Hasta que un día el doctor me dice, ¿sabes qué, Lina? No podemos hacerte el trasplante. Tu cuerpo no lo va a soportar. Tu cuerpo no está en condiciones, vamos a detener el proceso. Se detuvo el proceso. Me dijo, disfruta lo que te queda con tu hijo. Y allí fue por primera vez donde me enfrenté a mi mamá. Y le dije, mamá, con todo el amor y el respeto del mundo, no te puedo tener conmigo. Perdóname si sientes que soy una mala hija, pero quiero hacer las cosas bien. La palabra dice que si con tu mano tú pecas, tienes que cortártela. Amén. Con tu ojo o con tu lengua. Pues yo empecé a desintoxicarme de todo lo que me hacía daño. Y lo que me llevaba a ir en contra de lo que mi padre me estaba diciendo. Y empecé a trabajar el perdón. Primeramente, como lo dijiste tú, a perdonarme a mí misma. Por yo misma no escuchar a mi cuerpo. Amén. Cuando mi cuerpo me estaba diciendo que se sentía mal. Y lo dañaba, y lo dañaba, y lo seguía dañando. Por permitir que terceras personas me dañaran. Y aceptarlo. Y entendí cuando el Señor me decía, ¿tú crees lo que te está diciendo esa persona de lo que tú eres? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que es así? Becky, es una cosa impresionante, como si lo tuvieras al lado, hablándote. Y yo le decía, no, es que yo no soy así. Entonces, ¿qué te preocupa? Aléjate. No te sientes en mesa de escarnecedores. Becky, y un día yo dije, Señor, yo creo en tu palabra y creo en tu poder. Yo te creo a ti. Amén. Y si tú me sacaste de aquella tierra y me trajiste a tierras extranjeras, es porque tu promesa se hará en mí y tú no me vas a soltar hasta perfeccionar tu obra en mí. Amén. Aquí estoy. Amén. 3 Amén. años de mi segundo trasplante, donde mi hermano menor me donó el órgano, donde salvó su vida, porque el Señor lo utilizó como instrumento. Amén. Porque mi hermano quería matarse. Mi hermano había caído en vicios, en malas amistades, y quería quitarse la vida en muchas oportunidades. Y sus palabras fueron, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir de este mundo sin hacer algo bueno. Te voy a donar un riñón. Y se supone que él no era compatible conmigo, pero el Señor lo cambió todo. El Dios del imposible. Es el Dios de lo imposible. Lo que el hombre no cree, pues para Dios todo es posible. Fue tu fe. Esa fe tan grande. Esa fe donde el enemigo quiso jugar, quitar, robar, pero el Señor volvió y te la devolvió. Cuando esa fe en vez de menguar, sino que empieza a crecer, el Dios de lo imposible. Porque los médicos pueden decir lo que quieran decir, pero la última palabra la tiene el Señor. Así es, definitivamente es así. Y mira que en mi proceso de estar en otro país buscando la oportunidad, cuando mi esposo me dice, esta no me puede ayudar, que no me puede sustentar, yo decía, Dios mío, estoy sola, con una hija, necesito tratamiento, necesito pagar una casa, el alquiler, la comida, el transporte, el tratamiento. Y el Señor vuelve y me bendice, diciéndome, pero si le doy de comer a los árboles, a los pájaros, Amén. que no nidan ni hilan, no te voy a dar a ti que tú me has recibido como tu padre. Y he enviado unos amigos que realmente eran amigos de mi ex esposa, que hoy día son los que me han permitido estar en este país, a quienes amo con todo mi corazón, a quienes bendigo cada día. Amén. Mire, porque yo les decía a ellos, miren, ustedes no están ayudando a cualquiera, le han dado bendición, de su bendición, y serán benditos ustedes en su nación. Amén. Porque están cuidando a una hija del Señor, que realmente la necesidad. Amén, así Y es. mira, hoy día yo les digo ya que son mis hermanos. Son mis hermanos porque son esos hermanos de vida que
el Señor pone en tu camino para recordarte que no importa cuán oscura sea la noche, porque después que la noche está más oscura, viene y sale el sol. Amén. Y llega la luz de la aurora. Amén. Y se perfecciona. Amén. Porque ese era el momento perfecto. Amén. ¿Sí? Entonces, bendito el Señor por esos hermanos. Amén. Yo le digo ramitas extendidas. Yo siempre digo, son las ramitas porque yo siempre digo porque es el árbol de vida. Y entonces son esas ramas extendidas donde empiezan a tocar y empiezan a dar fruto. Porque uno sin merecer, ser inmerecedor de tantas cosas, al Señor le place tanto. Son esas ramitas, digo ramitas familia, donde no hay que ser de sangre. Sí. El Señor nos constituye a todos por su sangre, que murió en la cruz. No, somos hermanos. Así es. Somos adoptados por Él y todos somos hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Porque realmente esas ramitas extendidas nos dan de ese fruto. Y que, como dice la palabra, el que nos maldice por ser sus hijos, serán malditos ellos. Pero el que nos bendice, serán bendecidos. Así es. Así es. Como el pueblo de Israel. Y nosotros somos hijos adoptados por el pueblo de Israel. Bendito, bendito, bendito el Señor por eso, por esos ángeles, por esas personas, por esos vasos, porque realmente su misericordia es infinita y es para siempre. Amén. Amén. De verdad que sí. Y mira, vamos ya terminando, ¿verdad? Con ¿qué consejo tú le darías a esa persona que no está viendo, que piensa que no hay solución, que el Señor no lo escucha? ¿Qué consejo tú le podrías dar? Y luego terminamos con una oración por esa persona. Amén. Amén. Bueno, permíteme decirte a ti que tal vez otro lado, que el Señor no mira nada malo en ti, que el Señor te ama con todo lo que tú eres, que empieces a aplicar el verdadero perdón. Perdónate, perdona al que te insultó, al que te dejó, al que te miró, a papá, a mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu deja, no importa, libérate, sánate, el perdón es para ti, la sanidad es para ti. Ámate como Dios nos ha amado. Refúgiate, pídele al Señor que te enseñe a amar, que te entregue un corazón nuevo, porque lo va a hacer. No necesitas una oración especial, no necesitas una palabra rebuscada o hermosa. Simplemente dile: Señor, aquí estoy, no sé cómo hacerlo, enséñame a amar, dame un corazón nuevo y vuelve a los pies del Señor, a ese primer amor, a quien te amó primero. Amén. Ese sería mi consejo. Y verás cómo todo será restaurado en tu vida. Sé paciente. Sé muy paciente. Sepa esperar en el Señor. Accionando. Nunca dejes de accionar. Porque esa es la verdadera fe. Camina, dile al Señor que guíe tus pasos. Y Él oirá la voz de tu corazón. Amén. Y para concluir, podrías orar, ¿verdad? Para cerrar. Sí, claro que sí. Tú que estás de este lado, y te invito a que cierres tus ojos. Y si puedes doblarte en la intimidad de tu lugar donde estás escuchándome, hazlo. Amén. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este momento. Porque aquí estamos para alabar y glorificar tu nombre, Señor, primeramente, dándote a ti la gloria y la honra, reconociendo tu grandeza, reconociendo tus obras, tus milagros, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque
Utilizas cada instrumento aquí en la tierra, Señor, para llegar a diferentes personas por este medio, a través de este programa. Amado mío, yo te pido que por la sangre bendita tuya y derramada, Señor, sanes, liberes esos corazones que se encuentran cautivos, Señor, que se encuentran confundidos, que se encuentran llenos de tristeza, que se encuentran llenos de dudas, de miedos, de temores, Señor, y que no le permiten avanzar. Oh, amado mío, tú viniste, Señor, a liberarnos, a sanarnos, y por eso yo hoy te pido que por tu gloriosa sangre, por tu mano bendita, Señor, tú entres en nuestros corazones y renueves todo lo que está debilitado, enfermo, roto, dañado, Señor. Renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor. Trae sanidad, amado mío, a todas esas almas, Señor, a todas esas personas que no te conocen y que aún dudan por el que dirán, por lo que pensarán, Señor. Rompe esas murallas, amado mío, y permiten que ellos puedan ver, Señor, que todos podamos ver. Rasga ese velo, Padre amado, que nos impide ver el verdadero amor, el verdadero camino, la verdadera palabra que es tuya, Señor. Gracias, amado mío, por este momento, por cada persona que te está escuchando, Señor, Amén. por cada persona que está viendo este programa en este momento, Padre, porque si están aquí porque tienen la necesidad, Señor, de escuchar la palabra que hoy se ha traído, Señor. Este testimonio que de esta humilde mujer, Señor, traigo para ellos, porque tú has hecho grandes milagros, Señor. Padre, porque yo soy un instrumento tuyo, amado mío, y doy testimonio, fe, Señor, que levantas todos esos corazones que están deprimidos, abatidos, decaídos y confundidos. Señor, todas esas personas que se encuentran enfermas, postradas en una cama, que se encuentran, Señor, en un estado que no es lo que tú quieres para ellos, Señor. Se levantan en tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Padre mío, porque tu voz se hace sentir, Señor, porque tú siempre estás presente, porque tú nos escuchas, Señor, porque no hay nadie como tú, amado mío, porque tú nos revistes de todas las armas, de todas las herramientas, Señor, para ir a la batalla en tu nombre, porque confiamos en que tú nos das la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, porque sé que tu presencia está aquí. Amén. Amén, gloria a Dios. Así vamos a concluir nuestro programa del día de hoy. Quiero darte las gracias, quiero darte un beso grande, un fuerte abrazo y decirte que yo no me olvido de ti como tú no te olvides de mí. Sigue poniéndonos en oración para que podamos alcanzar nueva vida. No te olvides que aquí también estamos por YouTube. Comparte este programa si te gusta. Dale like y te voy a decir, estamos en la Iglesia de Emanuel, usamos la plataforma de la Iglesia de Emanuel. Si no tienes una iglesia donde ir o te gustaría visitar nuestra iglesia, estamos en la 2953 Grand Avenue, en la ciudad de Ogden. Así que no te olvides, martes 7:30 en culto de oración, jueves estamos en escuela bíblica a través del chat y los domingos servicio de adoración. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Así que yo te invito una vez más, comparte este programa. Un beso grande y un fuerte abrazo. Gracias, hermana Lina, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Nos veremos la próxima. Dios les bendice.